Cuando estamos construyendo nuestro patrimonio de cara a cuando nos jubilemos, o cuando nos hagamos mayores o para cuando nos dé la gana que digamos, necesito tener unos ingresos adicionales a los que ya tengo, a mi pensión, etcétera, ¿vale? Para mí hay dos maneras de tener ingresos recurrentes de manera pasiva, aunque uno de los dos es semipasivo, ¿vale? Una es los alquileres de inmobiliarios y la otra es cobrar dividendos de las acciones, ¿vale? Tanto una como otra. Contamos, en el caso de los alquileres, que cada mes nos van a hacer un ingreso, si todo sale bien, el inquilino, y en el caso de las acciones, algunas pagan trimestralmente, otros una vez al año, pero bueno, contamos que una vez al año contamos con ese importe que nos habrán ingresado en concepto de dividendo. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso que nos ocupa hoy, en otra ocasión ya comentaremos el tema inmobiliario. Es más, si estáis suscritas a mi newsletter, seguro que en uno de los siguientes mails os puedo hablar de tema inmobiliario, porque ya sabéis que también tengo bastante experiencia en eso. Si no estás suscrita a mi newsletter, te animo a que lo hagas ya, por dos motivos. Una, porque cada semana te voy enviando o bien una clase o bien un consejo o las dos cosas, y además que si entras en mi página web finanzasparanosotras.com, ahí ya te lo explico todo y vas a empezar a recibir durante 7 días un curso que se consistirá en 7 mails para que empieces a diseñar las bases de tu futuro financiero. Son las cosas básicas, las 7 claves que tienes que tener básicas antes de empezar a diseñar tu cartera, que al final se puede parecer bastante a esto, ¿vale? Si no lo has hecho, ya lo sabes, finanzasparanosotras.com. Sigo. Para el tema que vamos a tratar hoy es el tema de renta variable y de acciones. Y también otra cosa importante, aquí estoy hablando de la parte de nuestra cartera que tenemos destinada a renta variable, porque lo mismo se puede hacer con la parte de nuestra cartera que tenemos destinada a renta fija, solo que en ese caso pues hablaríamos de cupones en vez de dividendos, ¿vale? Pero ahora en todo caso ya haré otro vídeo hablando del tema de la renta fija y de los cupones. Para el caso de hoy, tema dividendos, hay dos maneras, una es con acciones y la otra es vía fondos. Entonces, las ventajas que le veo a hacerlo como acciones, sinceramente, solo es una, desde mi punto de vista, es mi opinión. Si tenéis otro tipo de opiniones, me los podéis dejar en comentarios. Yo me baso en la experiencia y en que llevo muchos años en esto y en que realmente cuando te lo diga, pues lo vas a entender. El dividendo que pagan las acciones suele ser bastante más elevado que el que te pagan los fondos, ¿vale? Pero claro, recordemos que si lo vamos a hacer vía acciones, pues tendremos pues unas acciones de Telefónica, unas acciones de Iberdrola, unas acciones de Enagas, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Si una de estas acciones, como ocurre varias veces, de repente anuncia que va a dejar de pagar el dividendo o que lo va a reducir drásticamente, incluso a la mitad, pues simplemente como hizo Telefónica en el 2012, que dijo, voy a dejar de pagar el dividendo indefinidamente, ¿vale? ¿Qué ocurre con la cotización de esa acción? Pues que la gente que la tenía solo por dividendos decide vender. ¿Y por qué? Porque en su estructura familiar, en su estructura económica, ya cuenta con esos dividendos que le pagan. Si yo cuento que cada año Telefónica me va a ingresar 3.000 euros de dividendos y un año me dice que ya no los voy a ingresar, tengo que cambiar ese dinero y venderme esas acciones de Telefónica y comprar otra, ¿vale? Entonces, como eso lo hace masivamente la gente, lo que hace es que la cotización de Telefónica en ese momento cayó. Estoy hablando del 2012, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú resulta que tenías 10.000 euros en una acción que te estaba pagando dividendos cada año y de repente pasa eso, pues esos 10.000 euros ya no te valen 10.000 euros en ese momento, te valen 8.000, 7.000, depende de hasta dónde haya caído la cotización de ese título. ¿Y qué ocurre? Si tú dices, bueno, pero es que yo necesito cobrar esos dividendos, automáticamente lo que tienes que hacer es venderlas y comprar otras.
Entonces, al vender, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que os he dicho siempre, que no podemos vender cuando haya bajadas tan abruptas, porque entonces estamos asumiendo esa pérdida y no vamos a poder aprovecharnos de la recuperación. Pero ahí se junta el tema de la necesidad de cobrar dividendo con el tema de la recuperación de ese título, ¿vale? Eso ya veremos que con los fondos no pasa. Entonces, otro inconveniente es que, ¿cómo tributan los dividendos cuando te los pagan? Pues el dividendo, la tributación que tiene es en función de un escalado y de lo que te estén dando otras inversiones, entre un 19 y un 28% de ese dividendo que te van a pagar, ¿vale? En cambio, cuando lo haces vía fondo de inversión, el dividendo, si se paga dentro del fondo, que es un fondo de acumulación, te está tributando solo al 1%. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay varias maneras de tener dividendos. Si tú de momento quieres, simplemente porque te estás construyendo un patrimonio, no necesitas en este momento que te paguen los dividendos, sino que los vas a necesitar en un futuro cuando te jubiles, pues igual ahora no te interesa que te paguen dividendos porque te da igual, prefieres que eso se acumule dentro del fondo y se vaya reinvirtiendo. Entonces aumentamos el poder del interés compuesto y encima tributamos menos. Y ese entre el 19 y 28% que se llevaría Hacienda, nos lo llevamos nosotros de momento, porque eso lo estamos difiriendo hasta el momento que decidamos que queremos hacer un reembolso de ese fondo, y eso va a que la bola se haga más grande, ¿vale? Entonces, hasta aquí el tema de acciones. Y en el tema de fondos, como ya te acabo de decir, hay dos tipos de fondos, el de acumulación y el de reparto. El de acumulación es lo que te acabo de decir. Las empresas que hay dentro de ese fondo pagan dividendos y, aparte de que tributan menos, se incorporan a la masa del fondo y entonces eso se incorpora al proceso del interés compuesto. Por lo tanto, poquito a poco se va acumulando más, por eso se llama de acumulación. Pero si estamos ya en el punto que ya nos hemos jubilado y sí que necesitamos ir cobrando ese dividendo, entonces hay los fondos de reparto. Y esa manera de cobrar el dividendo puede ser de dos maneras: como un dividendo o un cupón, en caso de que sea un fondo de renta fija, o simplemente que se van liberando participaciones que, dependiendo del fondo y la política de ese fondo, pues será aproximadamente en función del dividendo que se ha repartido, o un dividendo fijo trimestralmente. Eso ya habría que mirar el folleto de cada fondo, ¿vale? Entonces, ventajas que os he dicho respecto a de las acciones. Primero, que si pasa eso que os he explicado, que de repente Telefónica dice que va a dejar de pagar dividendo y nosotros dentro de nuestro fondo tenemos Telefónica, como mucho esa acción va a representar normalmente un 3%, incluso puede ser que represente un 1%. Es como si tuviéramos una cartera de acciones con 100.000 euros y solo 1.000 euros correspondieran a Telefónica, pues tampoco nos va a afectar tanto. Se cambia eso o se espera y punto, porque tenemos el resto de los 99.000. Pues en un caso de un fondo, por eso me gusta, entre otras cosas, también porque está diversificado. Entonces, si ocurre eso de Telefónica y resulta que es entre un 1 y un 3% del valor total de lo que tenemos, no nos va a afectar. Entonces, el gestor del fondo puede decidir qué hace, si cambia ese 1% por otra acción que le interese más, o se espera a que haya recuperación o que se vuelvan a cobrar dividendos, ¿vale? Y luego, pues el tema de la tributación, que los dividendos, mientras estén dentro, van a tributar solo al 1%, fuera van a tributar como un dividendo normal. Pero aparte, si llega un momento, imaginemos que estamos en un fondo de reparto que está basado, por ejemplo, en Europa, y llega un momento que pensamos que Europa ya ha subido demasiado o que está atravesando una época difícil y que entonces los títulos que hay dentro se van a resentir, por lo tanto nuestra inversión se va a resentir y puede ser que haya muchas empresas que dejen de pagar dividendos. Bueno, por muchos motivos. Si pensamos, por ejemplo, que es mejor en ese momento irnos a unos fondos de reparto pues de Estados Unidos o a nivel global o de un sector concreto, podemos traspasarlo de un fondo a otro sin tributar. Estamos difiriendo la tributación. Ojo, de esto os estoy hablando en España. Si me estás viendo de otro país, tienes que mirar cuál es la legislación de tu país, ¿vale? Si estamos en España, podemos traspasar entre fondos sin tributar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente estas son las ventajas.
Yo desde luego me gusta tener un poquito de todo, pero me estoy enfocando más a que conforme me vaya acercando a mi jubilación, cada vez voy a tener más fondos de reparto en lugar de menos acciones. Voy a aprovecharme ahora que tengo tiempo por delante. Recordemos que el tiempo que tenemos por delante es muy importante, porque si me pasa alguna contingencia de estas, tengo tiempo de reaccionar y de ver qué es lo que hago, ¿vale? Igualmente, si te decides por la vía de las acciones, no tengas solo una acción. O sea, eso sí que sería lo peor que podrías hacer. Si te decides por la vía de las acciones, tienes que tener por lo menos entre 7 y 10 títulos distintos que paguen dividendo. Porque en caso de que ocurriera algo como lo que he explicado, pues por lo menos, mira, sería un 10% de tu cartera. No sería lo mismo que dijeras que yo todo lo tenía en telefónicas, ¿vale? Eso es muy importante. Y sobre todo lo que yo sí que considero básico, que es lo que estoy empezando a hacer yo, es que poco a poco vamos reduciendo las acciones y vamos incrementando los fondos de reparto.